Buenas tardes, estimados seguidores. El día de hoy vamos a entrevistar a Carlos Besombes, editor del Diario de la República. Buenas tardes, Carlos. Un gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Bueno, Carlos, empezamos con las preguntas que tenemos preparadas. Y quisiera preguntar, ¿desde cuándo es columnista en la República? ¿Siempre estuvo en la parte de la economía e hidrocarburos? ¿O en qué momento desde su ingreso a esa sección ha notado un cambio en la articulación, bueno, de las noticias? No, mira, te cuento un poco. Yo ingreso a trabajar a la República en el año 2012, en el verano del 2012, ingreso a la sección de economía. Yo ya venía trabajando en otro medio impreso, en la misma área, la misma sección de economía, y en realidad la misma sección de economía pues es muy amplia, ¿no? Hay muchos temas. Uno de ellos es abordar los temas en general de industrias extractivas, ¿no? Minería, petróleo, los temas energéticos vinculados a electricidad también. Yo ya los venía trabajando, claro que sin tanta expertise todavía hasta ese momento, ¿no? Y ya cuando ingreso a la República, dentro de todos los temas que hay para ver, no es que solamente hiciera hidrocarburos o minería, ¿no? O temas energéticos, en general de todos los temas macro y microeconómicos. Pero claro, a lo largo de los años yo he desarrollado un especial interés sobre estos temas. Bueno, ya van a ser casi 10 años, ¿no? En la sección de economía del diario. Wow. Eh, bueno, gracias a esa, digamos, interés y, digamos, un poco profundizar más en estos temas es que me ha permitido conocer lugares del país que no conocía. O sea, yo he viajado alrededor del país justamente visitando las operaciones, ¿no? Tanto mineras como del sector energético. Entonces, eso también te da, como periodista, una visión más, en- creo yo, más amplia, más completa de lo que trata, ¿no? El sector, también vinculando otras voces que a veces cuando uno lo escribe desde la oficina, en este caso desde el hogar, ¿no? Dada la pandemia. eh, entonces, visitando las operaciones, pues puedes vincular voces que de repente antes no las tenías presentes, ¿no? Como puede ser la sociedad civil, pues, ¿no? La ciudadanía que está, Claro, e importantes, ¿no? eh, claro, por supuesto que sí, o así como también la voz de las comunidades. Y bueno, pues te da una visión un poco más completa, ¿no? En general de todo de lo que trata es el sector. Bueno, Carlos, y bueno, en estos últimos meses, ¿no? Ha sido muy poco tocado el sector energético, en especial el sector de hidrocarburos. ¿A qué crees que se deba, Carlos, esto? Sí, es verdad lo que señalas. Ha habido, digamos, un par de ideas en general en la campaña, ¿no? No solo esta segunda vuelta, sino la campaña en su conjunto. El sector hidrocarburos yo creo que ha sido muy poco tocado, a pesar de su importancia. Yo siempre sostengo, y a veces es una cosa muy personal, ¿no? Y muy de interés periodístico que ya eso está en cancha de nosotros, los periodistas también, tratar de hacerle llegar a las personas, o sea, hacerles entender de que el sector está presente en nuestro día a día, en muchas de nuestras actividades cotidianas. Y bueno, eso tampoco ha sido, digamos, tan tocado en la campaña, creo yo, dadas las actuales circunstancias en las que se encuentra el país, que es una profunda crisis sanitaria de la cual estamos saliendo lentamente, Y y política, también ¿no? y bueno, este, en este momento sí, pues una crisis política terrible,
pero también una recesión económica muy fuerte que ha tirado pues por la borda a, digamos, todos estos mitos sobre el crecimiento económico, porque, a ver, el hecho de que se caiga, que muchos peruanos caigan en situación de pobreza, un poco que desmitifica, ¿no? Todo este hecho de crecer a grandes tasas, pero que, digamos, no ha chorreado, como se dice comúnmente, a la gran mayoría de peruanos, y pues con un empleo, con una destrucción del empleo brutal, ¿no? Muy fuerte. Entonces yo creo que la atención de los candidatos y de los planes de los equipos económicos ha sido dirigir un poco más su mirada y sus propuestas a la atención pública, qué cosa es lo que se va a hacer, cómo se va a continuar de manera más eficiente con este proceso de vacunación, y en segundo lugar, cómo se va a recuperar la economía y acto seguido los ingresos de las personas y los empleos, ¿no? Creo yo que eso ha sido un poco que eso es un poco la explicación. Claro, porque el empleo nos dice, ¿no? Cómo va también la economía en el país. Por ejemplo, últimamente ha habido una gran pérdida de empleos, ¿no? Y esto habla mucho de la economía, de lo que se está viviendo en nuestro país. Y quisiera retomar, bueno, sobre el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Últimamente no se ha tan hablado, ¿no? En las campañas electorales, y quizás sea por los temas que se están viviendo, pero ¿por qué cree más usted que no ha sido hablado, o es por el tema de la crisis sanitaria que vivimos en el país? Yo creo que hay de los dos, o sea, hay varios elementos, ¿no? Me parece, tratando de pensar bien, que es principalmente porque nos encontramos en una crisis económica y sanitaria, entonces un poco que ha pasado a segundo plano, pero digamos, pensando estratégicamente, ¿no? Políticamente, creo que se les ha pasado a todos los candidatos en general un poco profundizar más sobre el proyecto y su importancia, porque si no se dieron cuenta, va a ser el próximo gobierno el que tenga el encargo de inaugurar las obras de la nueva refinería de Talara, que es, según mi entender, es el megaproyecto energético más importante desde Camisea. O sea, no es poca cosa lo que estamos hablando. Y todo lo que eso pueda suponer en el hecho de procesar combustibles más limpios, ¿no? Y que eso está directamente atado a la salud pública, porque por eso es que se hace la refinería de Talara, por un tema de salud pública, ¿no? De reducir la cantidad de azufre de los combustibles y tener combustibles más limpios. ¿Eso qué supone? Menos gastos de las personas en problemas sanitarios causados por digamos, el azufre que toda la contaminación que pueda generar combustibles altos en azufre, ¿no? Que hay en este momento. Entonces, me parece que ha habido un descuido, una falta de cálculo político para hablar sobre este tema. Pero también es cierto, y eso ya yo lo digo como periodista, como alguien que está en el sector hace bastante tiempo, sí creo yo que también hay digamos, un sesgo respecto a resaltar algo que es iniciativa estatal, ¿no? Y eso es un sesgo, para mí es claramente un sesgo ideológico, porque no veo causal, digamos, en estos temas. Yo creo que más allá de los sesgos ideológicos, deberíamos hablar con las cifras, con los temas técnicos. Si hay que refutar algo, pues habría que, o sea, en este sector habría que refutarlo desde el punto de vista técnico, económico, legal, si quiere, ¿no? Pero parece que como no hay un sustento de ese tipo para refutar el proyecto, entonces se va por el tema ideológico, ¿no? Que todo lo que hace el Estado es malo, esto es una gastadera de plata, que es un elefante blanco. Entonces,
si uno se da cuenta, el proyecto sí tiene cierta cobertura en los medios, pero es una cobertura de que el proyecto es malo, de que el proyecto es pilfarro de plata, el Estado no debería estar ahí. Entonces sí siento que hay ese sesgo que impide pues realmente aterrizar por qué es importante el proyecto, ¿no? El proyecto, si alguien lo quiere, digamos, que no continúe, tendrían que ir por la ley, porque el proyecto nace por una ley del Congreso, entonces solamente una ley deshace otra. Entonces, desde ese lado es preocupante, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que eso suceda. Nosotros tratamos, nosotros me refiero al diario, a la sección, tratamos de dar argumentos económicos, ¿no? Es corte también social, salud, porque es importante un proyecto de esa naturaleza. Y, y bueno, lo que hagan los demás medios de comunicación, pues ya es decisión de ellos, ¿no? Nosotros ahí no debemos entrar solamente a hacer nuestro trabajo, pero creo que también parte de eso, ¿no? Mucho sesgo ideológico en contra de empresas públicas, y en especial, en particular, de Petroperú. Bueno, Carlos, ¿y cómo ve el horizonte energético del país? ¿Le da confianza este nuevo virtual gobierno? Más que confianza, yo creo que plantea algo que es esencial y sobre lo cual, y eso creo que no se destaca mucho, hay un consenso, y no es un consenso generalizado de por lo menos hace 5 años, ¿no? Cuando hablamos en el tema energético del virtual presidente Pedro Castillo y pone Perú Libre, Perú Libre lo que esencialmente propone en el campo energético es la masificación del gas natural a nivel nacional, ¿no? Ellos señalan en este documento llamado Plan Bicentenario la masificación a través de ductos. Entonces ahí está, digamos, encabezando este tema el proyecto del gasoducto sur. Y luego ya se habla de una red nacional. Entonces, a lo que te decía al inicio de que existe un consenso es que el tema de la masificación de gas, que a entender de muchos parte por la renegociación de los contratos de Camisea, fue un tema que se propuso en la campaña presidencial anterior. ¿Quién lo propuso? El señor Barnechea. ¿Quién más estuvo de acuerdo? La señora Fujimori, el señor PPK, Mendoza, entre otros. Entonces, ¿eso qué cosa nos quiere decir? De que existe un consenso político de que ese es el horizonte, porque, vamos, el tema de fondo ahí es la masificación del gas natural y la descentralización de la masificación, que en este momento está enteramente en Lima, la masificación residencial, ¿no? Entonces, lo que proponen ellos me parece que recoge ese consenso, y eso me parece importante porque más allá de, digamos, posiciones políticas de derecha, de izquierda, de centro, lo que a mí me parece fundamental es que exista una política de Estado clara que vaya más allá de los 5 años, ¿no? Entonces, si ese va a ser el camino que se va a trazar, me parece que es bueno, me parece que es importante. Eh, Creo que hay experiencias internacionales muchas a nivel mundial, a nivel de la región también. Tenemos vecinos que aplican esa política de Estado con, en donde el Estado finalmente es el que decide qué cosa hacer con el recurso. Entonces, si eso es lo que se ha planteado y se va a hacer, me parece que es una señal muy positiva, ¿no? Para el interés público. Ojo, Claro. ojo con ese término, porque es para el interés público, no el interés de algunos, ¿no? Sino el bienestar de todos. ¿Y qué opina respecto a Talara? ¿La situación cómo está? Debido Me que no parece, está bien arreglado, ¿no? mira, yo visito Talara, creo que lo he visitado una vez al año en los últimos 10 años, por lo menos. O sea, siempre yendo a visitar la refinería. Y es una cosa, o sea, el proyecto
ha avanzado, ¿no? Desde el 2015 que sale la ley y todo lo demás. Pero, y eso también es un comentario que a mí me lo ha dado gente más grande, ¿no? Más antigua, que Talara siempre ha sido casi como un pueblo fantasma, ¿no? Entonces, donde el Estado ha brillado por su ausencia. Entonces, eso sí me parece a mí lamentable que, Ujú. siendo la capital petrolera del país, se encuentre en una situación, y eso lo ha desnudado la pandemia, sin un hospital apropiado para, digamos, lo que es esta ciudad, sin el servicio de agua potable las 24 horas del día, con problemas en temas de servicios básicos como saneamiento. Entonces, ahí es como los proyectos mineros, ¿no? Digamos, en una zona donde hay la extracción del recurso, no hay carreteras, no hay infraestructura vial, no hay servicios básicos. Entonces, ¿a quién miran? Las comunidades, como es lógico, miran a la empresa. Y no es a la empresa a la que se tiene que mirar, es al Estado, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en Talara, es esta ausencia del Estado, ¿no? Y que tenemos a esta ciudad, pues, en una situación muy precaria, ¿no? Sí me parece que es lamentable y es entendible cuando la gente dice, ah, pero Petroperú, que no hace nada. Entonces, yo creo que ahí falta una comunicación mucho más, más fuerte, porque no es que Petroperú tenga que resolver esos problemas. Lo hace, entiendo yo, como parte de su política de responsabilidad social, así como lo hacen todas las empresas del sector, porque si no se genera pues estos problemas, los conflictos sociales, ¿no? Los tan conocidos conflictos sociales. Entonces, pero estos conflictos sociales tienen un nacimiento, ¿no? Que es, digamos, esta falta de articulación de esta mesa de tres patas, que es la empresa, el Estado y las comunidades o la población, la sociedad civil. Entonces, me llama la atención, me genera así a mí mucha, digamos, incomodidad, porque yo tengo muchos amigos allá, es un lugar al cual yo le guardo mucho cariño. Entonces sí me molesta que la gente se haya generado, por ejemplo, muchas expectativas y hayan adecuado sus casas, sus negocios, se hayan endeudado porque llegaba el proyecto y finalmente el proyecto llegó, pero llegó y va a pasar, ¿no? Y no se ve, digamos, un impacto económico y una mejora en la calidad de vida de la población. No, eso pasa en Talara como que pasa en muchos sitios, ¿eh? ¿Y qué opina respecto justo lo que está pendiente, ¿no? La actualización de la ley de hidrocarburos, el fortalecimiento de Perú Petro. Bueno, me parece que esa es una tarea pendiente Ujú. que tiene que tomar con mucho ahínco el próximo gobierno, pero también el Congreso, porque si realmente se quiere fortalecer a la industria petrolera de hidrocarburos, ¿no? En general, pues hay las herramientas como hacerlo, ya hay avances, hay borradores. Digamos, yo lo que creo que se necesita es un consenso en el país de qué cosa queremos, ¿no? Porque no podemos estar avanzando 5 años y luego hacer otra cosa distinta y poniendo fines que no son los intereses del país. Entonces, si ya tenemos un avance, yo creo que eso es ese es el norte hacia el cual debemos apuntar, porque, por ejemplo, o sea, casos muy concretos, ¿no? En este momento el precio de los combustibles están sumamente caros, y están sumamente caros porque el precio del petróleo ha subido hace un par de semanas, 3 semanas, y está arriba de los $70. ¿Cuál es el panorama hacia adelante? Que va a seguir subiendo. ¿Eso qué cosa implica para el país? Que vamos a tener combustibles más caros, ¿no? Porque somos importadores netos de petróleo y de producto terminado. Entonces, ¿eso nos impacta económicamente? Claro, nos impacta a todos los que compramos gasolina o gasoles, mejor dicho, o a los transportistas que compran diésel, les impacta, obviamente les impacta. Y, Entonces, ¿qué cosa se va a plantear para ujú. para atenuar esto? Es
tiene que ser parte de una política de Estado, ¿no? Cómo atender estos temas, que yo sostengo que siempre que hay estos problemas, como lo del asunto de los transportistas, se plantean medidas que son un parche temporal, pero no resuelven el tema de fondo. El tema de fondo para mí es que dejamos hace muchos años de ser un país que se autoabastecía de combustibles y ahora estamos a merced de los precios internacionales. ¿Qué vamos a hacer qué puede hacer el país para resolver esto? Pues tener, creo yo, una política de mayor fomento para la explotación, para la exploración, ¿no? de nuevos campos petroleros y de alguna manera hacer lo que éramos antes y que fue emulado por otros países de acá de la región, y ahora pues nos han sacado varios cuerpos de ventaja, ¿no? Puntualmente el caso de Colombia. Queremos Ecuador, sin ir tan lejos, ¿no? Y yo creo que sí hay una tarea pendiente respecto a la ley de la actualización de la ley orgánica de hidrocarburos, el fortalecimiento de Perú Petro, el rol que debe tener Petroperú también en la política energética, y bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Y qué opinas, no, sobre la petrolera canadiense, no, Altamesa Energy, que fue la escogida por Perú Petro para ser su socia en la explotación del lote 192, que es el mayor, bueno, yacimiento petrolífero de Perú? Bueno, me parece que es una buena noticia, es una noticia bastante esperada, pero digamos, siendo un poco más analítico, creo que o llama la atención, y eso es un poco de lo que siempre se han quejado de las empresas en general que vienen a invertir al Perú, que es por qué los procedimientos son tan largos y tan densos en el país, ¿no? Y esto yo lo digo específicamente en el caso del 192, porque esto fue un contrato temporal que se suscribió en el 2015, que debía terminar en el 2017, y entiendo yo por fuerza mayor, pues recién ha terminado el contrato, pero se sabía hace mucho tiempo que este lote iba a pasar por un proceso de consulta previa. Eh, en, ¿Y por qué todavía no se termina? O sea, sacando, digamos, el año de pandemia, creo que ha habido tiempo suficiente como para preparar un ingreso adecuado, ¿no? Pertinente de Petroperú, como manda la ley, pero no se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa significa? Un poco para que la gente entienda. Si uno revisa la producción del lote 192, en este momento es de 0 barriles, en todo el año, ¿eh? Está la estadística en la web, está la propietaria, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, en este momento no hay operador. ¿Qué cosa significa para el país que un lote, el más importante petrolero, no produzca? Que eso que no produce se importa, y se importa pagando el precio internacional. Cuando haces esa operación, lo que tu balanza comercial de hidrocarburos, que en este momento y de hace muchos años ya es deficitaria, pues se acrecienta, ¿no? Va a ser mucho más deficitaria, vas a tener que importar más, y eso es, digamos, económicamente para el país no es lo adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que prontamente esto se tiene que resolver, entiendo que están en eso, ¿no? Que ya va a salir el proceso de consulta previa y posteriormente Petroperú firmará el contrato, y bueno, a ese contrato se va a incorporar Altamesa también, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, ¿y cuál fue las propuestas que más te llamaron la atención, no, sobre Fuerza Popular y de Perú Libre? Bueno, en realidad fue por el lado de Fuerza Popular me llamó la atención dos cosas que en general se propusieron hacia el final, eh, pero digamos, me llamó la atención más por quién lo hacía, ¿no? Que fue en ese caso el señor Carranza, un exministro de Economía, bastante conocido, reputado. Él habló dos temas, o al menos de lo que yo escuché, dos temas. Uno, la reducción del ISC para los combustibles, en el caso de, justamente para atender el tema del diésel para los transportistas. Allí me llamó la atención porque hasta el día de hoy yo no conozco a ningún ministro de Economía que haya reducido el ISC, porque justamente es
Digamos, cuando uno habla con los especialistas en temas tributarios, te señalan de que el ISC es un impuesto al cual el MEF nunca mira, o sea, nunca apunta a reducirlo, porque digamos ya es algo cautivo, es algo con lo que cuenta en el tema de la recaudación. Entonces, se plantean otra serie de incentivos, mecanismos, ¿no? Pero no reducirlo. Eso por un lado. Y dos, el otro tema que mencionó el señor Carranza de una entrevista, si no me equivoco, en Frecuencia Latina, él señaló que le preguntaron, oiga, los precios de los combustibles están muy caros. Y él dijo, sí, efectivamente están muy caros, no debería ser así, y tenemos que ver con Petroperú para que se reduzca. Creo que algo intentó señalar respecto a que con eso se pagaba la refinería de Talara, uno de estas hipótesis un poco raras que a veces se señalan. Entonces, me llamó la atención ese punto en particular porque me da la sensación que trató de plantear una reducción artificial de precios, pero que me parece que es grave. Y dos, una, digamos, injerencia política sobre una empresa y una empresa pública, que es lo que justamente no se quiere, ¿no? En el manejo, que es lo que siempre se critica, ¿no? Oiga, que por qué no puede haber empresas públicas porque son, digamos, está sujeto a la voluntad política del gobierno de turno. Y el señor lo dijo abiertamente y nadie le dijo nada. Y me llama la atención porque él, al hecho de haber sido ministro, lo hace miembro de la Junta de Accionistas de Petroperú, ¿no? Como sabemos, la Junta de Accionistas de Petroperú es nada más y nada menos que tres representantes del Ministerio de Energías y dos del MEF. Entonces, él sabe de lo que está hablando. Obviamente son temas que venden, son temas que son populares, ¿no? Que te pueden dar réditos en ese momento políticos, pero que técnicamente yo no le encontré ningún sustento. Me pareció bien rebatible, ¿no? O sea, bien fácil de decir, hoy esto no es viable por temas técnicos y políticos, ¿no? No. Así no se maneja una empresa estatal. Tanto que se critica que no puede haber empresas públicas, oiga, pero si así la quieres manejar. Entonces, eso me llamó la atención. Por el lado de Perú Libre, me llamó la atención el hecho que conversábamos hace un momento, este asunto de la masificación del gas natural y la nacionalización, entendiéndose como esta, ahí yo sí creo que hubo digamos, una falla que no se transmitió correctamente. ¿Cuál era el sentir de esa idea, ¿no? De esa propuesta, que era sentarse a renegociar los contratos de camiseo? Que es algo que siempre se señala, ¿no? Que hay precios distintos para el mercado interno y un precio más castigado por el mercado local. Entonces, sentarse a renegociar. Claro que acá todo el mundo dijo, ¿cómo es posible que eso los contratos no se negocian? Pero un momentito, acá los contratos se negocian todos los días. Y tan es así que los contratos mayoritariamente se negocian a solicitud del sector privado. Entonces, no puede haber un doble discurso, ¿no? Entonces, me parece interesante esa propuesta y que el sentido de la propuesta, el fondo de la propuesta es una masificación del gas natural de una forma más óptima y descentralizada. Y no solamente hablamos de la masificación a los hogares, ¿no? Sino masificación a la industria, a los negocios, a los comercios, a todo lo que es el parque automotor, ¿no? A través del GNB. Entonces sí, me parece que es una propuesta importante y, como te señalaba hace un momento, sobre la cual existe consenso político de distintas fuerzas políticas en el país. Y hace sentido, ¿no? Si, digamos, somos un país con unas reservas sumamente importantes, con un combustible barato, líquido, barato y limpio, perdón, y que lo tenemos en abundancia, ¿por qué no aprovecharlo, no? Es difícil, entiendo yo, que esto se pueda, pues, corregir en 5 años, Esa es la pero pregunta, trazar Carlos. un horizonte,
O sea, disculpa, Ujú. Carlos, esa es la pregunta, porque nosotros usamos mucho el petróleo, necesitamos demasiado el petróleo y tenemos el gas natural, que tenemos grandes cantidades de reservas de gas natural, ¿no? ¿Y por qué no por qué opinas que por qué el gobierno no se ha dedicado a eso, ¿no? A explotar más el gas natural. Bueno, en mi punto de vista, Los gobiernos, los gobiernos, para todas las personas, ¿no? mira, digamos, hablando así de forma frontal, acá hay muchísimo interés económico, ¿no? Eso lo sabemos, creo que es obvio, ¿no? ¿A quién no le conviene que se masifique el gas natural? Pues creo yo a la competencia directa, ¿no? Exacto. Pero independientemente de eso, creo yo que en el país falta un consenso, pues, de lo que se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere a mediano, a largo plazo para el país, ¿no? Se quiere ser un país que dependa íntegramente de la importación de petróleo. Se puede avanzar, como te señalaba hace un rato, pues, promoviendo mayor explotación de petróleo, etcétera, ¿no? Que suba el nivel de producción local. Pero el cambio, y eso pasa en todo el mundo, es hacia el gas natural, Ujú. más barato, más limpio, más eficiente, y en países donde no lo tienen, lo utilizan eh, un montón, ¿no? Y Exacto. acá en Perú, que lo tenemos en abundancia, casi se usa muy poco. O sea, el mayor consumidor de gas natural en el Perú es el sector eléctrico, ¿no? En la generación. Pero en el sector residencial es ínfimo el consumo, es muy poco. Entonces sí, es justa esa pregunta, ese interrogante, ¿qué hacer, no? Cómo trazar un horizonte más largo y me parece que debe pasar en principio por un consenso, pues, de especialistas y del sector y que sea el Estado el que decida, ¿no? El Estado, me parece, soberanamente debería decidir qué cosa hacer, cómo tener oportuna y eficientemente abastecida a la población con un recurso del cual pues somos exportadores, o sea, se exporta lo que no consumimos, y eso me parece a mí Ilógico. increíble, y usamos GLP, o sea, nada en contra yo no tengo nada en contra del GLP, nada en contra del petróleo, por el contrario, ¿no? Creo que hay mercado para todos, pero, y se seguirá usando por muchos años más, pero nuestro horizonte tiene que ser el gas natural, indudablemente, ¿no? A mí me parece increíble, por ejemplo, o sea, tenemos detectado hace no sé cuántas décadas las heladas en Puno, ¿no? Y lo Ujú. único que yo veo es las campañas de frazadas y de llevar ropa, víveres, alimentos, cuando tranquilamente el gas natural o un sustituto puede, pues, brindar calefacción en los hogares de allá. O sea, eso pasa en todos lados. O sea, no hay que inventar nada, ¿no? Eso ya ocurre. Claro, Pero bueno, creo que falta políticas de Estado, ¿no? también. Uno mira a Colombia, por ejemplo, y Colombia, pues, uno no puede decir que es un gobierno de izquierda, ¿no? Muy por el contrario, es un gobierno de derecha, una derecha mucho más, es un gobierno mucho más liberal que Perú, pero tiene una política de masificación de admirar, ¿no? De admirar porque ellos empezaron, inclusive mucho después que el Perú, en esa política de masificación del gas natural, y tienen redes por todos lados, o sea, y Ujú. es lo más normal del mundo, ¿no? ¿Y quién es el que decide? El Estado. ¿Quién lidera esos proyectos? Empresas públicas. Tan es así, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, tan es así, o sea, te decía hace un rato, yo veo que existe un sesgo ideológico muy fuerte, pero sobre eso no se dice nada, ¿no? Tan es así que las empresas que operan acá en el Perú de gas natural son empresas estatales, ¿no? El distribuidor en Lima es una empresa estatal colombiana de la Municipalidad de Bogotá. O sea, yo creo que ese es un ejemplo muy, muy simpático, ¿no? Muy bonito de cómo una empresa pública trabajada o llevada de forma eficiente, independiente, con un buen gobierno corporativo, este, nos da un buen ejemplo, ¿no? O sea, da buenas señales al mercado de que ese es el camino hacia el cual hay que seguir. Y no pasó nada, ¿no? O sea, en Colombia
está muy lejos de ser un gobierno de izquierda o un país comunista, como está de moda en este momento decirlo, y, y al contrario, ¿no? Exporta empresas, empresas estatales. Entonces, yo creo que, o sea, yo sin decir de que el Estado debe intervenir, ¿no? Pero sí me parece que es urgente que la política de masificación del gas natural agarre otro rumbo, porque, y ese es otro elemento que llama la atención, en especial hacia afuera de Lima, que el gas, y eso es una cosa que no lo digo yo, sino lo dicen los mismos agentes económicos, no es posible pues que el gas natural en Lima tenga un precio y en las provincias tenga otro. O sea, eso no es competitivo, pues. O sea, tenemos el último caso de Naturgy, que se acaba de ir del país el año pasado y que posiblemente nos lleve a arbitraje y posiblemente nos gane, porque ellos decían, oiga señores, acá el gas no puede costar más caro que en Lima, ¿no? Cuando estaban en la concesión del sur. Y bueno, son cosas que en otros países no sucede, ¿no? Porque existe una política más clara, el Estado define qué cosa tiene que hacer y el sector privado acompaña, ¿no? Y eso no es un desaliento a la inversión privada, ¿no? Ambos pueden convivir tranquilamente y al fin y al cabo, pues el bienestar tiene que ser el público, ¿no? Como tratado esto como un servicio público, no como un servicio privado. También, Carlos, ¿qué países, como ejemplo, países europeos o asiáticos, tiene como buen ejemplo, ¿no? Como valga la redundancia que diga, como de gas natural, ¿no? Un ejemplo de gas natural. ¿Qué países europeos sería? O países. Mira, yo he visto mucho los ejemplos de España, Francia, o sea, países europeos, Rusia, el mismo Canadá, ¿no? O sea, países donde el gas natural no se utiliza como comúnmente pasa acá, que es solamente a través para las cocinas, ¿no? Allá se utiliza específicamente pues en estas zonas que hacen muchísimo frío para la calefacción de los hogares. Por eso te decía el ejemplo, aterrizarlo acá en Perú hacia lo que pasa en Puno, me parece que es bien importante mirar esos ejemplos. Mira, si no quieres mirar acá en la región Bolivia, no quieres mirar Argentina, miremos lo que pasa en Colombia, ¿no? Colombia me parece un ejemplo bien importante porque empezaron después que ¿Nosotros? nosotros, es una red increíble, o sea, tiene una red de transición natural fuerte. O sea, Bolivia, ni qué decir, pues, ¿no? También están en lo mismo. Y uno se pregunta, ¿qué cosas hacen ellos que el Perú no puede hacer? O sea, qué es lo que falta, ¿no? Y a mí me parece que es voluntad política. Entonces, más allá de derechas, izquierdas, centros, es una decisión de Estado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que queremos hacer? Y eso es lo que falta, ¿no? Europa, pues ya están a otro nivel, ¿no? Están a otra velocidad, o sea, hay evidencia, o sea, y yo creo que eso es hacia lo que hay que transitar. Ujú. ¿Y qué nos podría recomendar como última pregunta para fortalecer nuestra organización? Ya llevamos 5 años, bueno, de creación, hemos estado en distintos países y en partes del país, pero desde su punto de vista, ¿qué más podríamos aportar en el país? Mira, yo te lo hablo como periodista, porque mi formación es esa, ¿no? Yo soy periodista, Ujú. soy comunicador, lo poco que sé sobre la industria lo he aprendido en la cancha, ¿no? Conversando con especialistas, entrevistando, viajando, conociendo las operaciones, etcétera, ¿no? Pero periodísticamente a mí lo que me parece bien importante, y más aún en diarios, en medios especializados, es darle, digamos, un plus a la información, ¿no? Porque uno entiende de que la información a veces se puede volver muy quizás de core empresarial respecto a las inversiones, cuánto se va a invertir acá, cuánto se va a invertir allá. Pero, digamos, involucrar un poquito más a la gente que está eh, eh, en los alrededores de estos proyectos, ¿no? Claro, por Tocábamos ejemplo, hace un como en momento el caso Talara, de ¿no? Talara. Ujú. Claro. ¿Qué cosa opina la población? Ok, la población allá, si uno va,
el que tienen un descontento enorme, ¿no? Porque ellos estimaban de que que el inicio de la refinería les iba a cambiar la vida, y pues eso no ha sido así del todo, ¿no? Entonces, involucrar esas voces periodísticamente me parece muy importante, ¿no? Porque me parece que te da como que una información más completa, ¿no? O sea, no solamente el punto de vista empresarial, inversión dura y pura y dura, sino también una mirada más humana, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ese proyecto le cambió la vida o no le cambió la vida, o las expectativas que tiene de cambios o de mejoras en su calidad de vida. Me parece que incorporar esos elementos son importantes. Un segundo aspecto que me parece a mí también esencial es, como estamos hablando de temas sumamente técnicos, yo creo que eso es un poco lo que yo en la sección, ¿no? Con los chicos, se les trata de decir, el lector te va a agradecer a ti cuando tú un tema se lo expliques de la forma más sencilla, Ujú. y más aterrizada posible, ¿no? El O hecho de sea, decir, claro, claro, ¿no? O logro sea, comprenderlo. hablar de la forma más clara, ¿no? Porque, Ujú. digamos, los que estamos un poco en el sector sabemos de que convivimos, nuestro día a día está presente el sector hidrocarburífero, está presente desde la ropa, desde la cocina que prendes para calentar tu agua o lo que sea, está presente. Y la gente creo que, o sea, la gente no es consciente de eso, ¿no? Entonces, pero ya es el rol del periodista decirle, oye, no sé, pues que el barril de petróleo hoy día cierra a $100, ¿en qué cosa te afecta a ti como ciudadano? ¿Tienes carro? Ya. Mira, acá a unas semanas el combustible se van a disparar, va a subir fuertemente por este motivo, ¿no? Y esta es la explicación. Así se forman los precios en el Perú. ¿No? O sea, informaciones de ese tipo yo creo que son, la gente te lo agradece, ¿no? Porque un poco ahorita lo que la gente está cuidando es su economía familiar, es su bolsillo, ¿no? Cómo ahorro por acá, cómo ahorro por allá. Entonces, esto es el sector energético, pues tiene una alta implicancia en nuestro día a día, y noticias ya sea un cable internacional, puede tener un efecto en el país, entonces, y en el ciudadano. Entonces, si nosotros se lo sabemos explicar bien, yo creo que eso va a generar un mayor impacto, ¿no? En el nivel de lectoría y de fidelidad de los Claro, lectores. temas técnicos, ¿no? Que se vuelvan más comprensibles para, para la ciudadanía en general, ¿no? Sí, sí, creería yo que esos dos elementos son bien importantes, ¿no? Bueno, Carlos, en verdad, de parte de la revista, muchas gracias por tomarse su tiempo para esta entrevista. Genial. Y bueno, estamos en contacto, Carlos. Sí, Jesús, encantado cuando lo requieran, aquí dispuesto a colaborar siempre.